Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la dura vida de Joe Biden. Parece un hombre dispuesto a heredar un país asolado por fuertes divisiones en medio de una pandemia que hasta ahora se ha cobrado la vida de más de 230,000 estadounidenses. Pero su resiliencia, la capacidad de superar una tragedia profunda y curar heridas profundas, es una habilidad que Joe Biden ha tenido que adquirir mucho antes de su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. El demócrata parece listo para tener éxito en su tercer intento de convertirse en presidente, y a la edad de 77 años podría convertirse en el líder más antiguo de la historia de ese país. Aparte de sus ambiciones políticas previamente frustradas, es su trauma familiar lo que ha marcado indeleblemente al nuevo líder potencial del mundo libre. Apenas un mes después de ser electo por primera vez en 1972, Biden perdió a su primera esposa, Nelia, y a su hija de un año, Naomi, en un accidente automovilístico, y sus hijos Bo y Hunter también resultaron heridos. En 2015, Bo murió solo 10 días después de ser ingresado en el hospital con cáncer cerebral. Anteriormente se había sometido a una cirugía por la enfermedad en 2013. Su hijo Hunter también ha luchado contra el abuso de sustancias, mientras genera controversia por su relación con la viuda de su hermano Bo. Biden nació en 1942 en la ciudad de Rust Belt de Scranton, Pensilvania. Hijo de Jean y de Joseph, un vendedor de autos usados cuya riqueza fluctuó mucho a lo largo de su vida. Era el mayor de 4 hermanos de la familia católica irlandesa y pasó los primeros años de su vida en la casa de sus abuelos maternos, con la familia atravesando dificultades económicas. Mi papá siempre decía, campeón, cuando te derriban, te levantas, dice Biden. El joven comenzó a hacerse un nombre como deportista en la escuela, jugando fútbol americano y béisbol para su equipo de la escuela secundaria. Pero no sobresalió en la escuela y luchó contra un tartamudeo, lo que llevó a que sus compañeros abusivos lo apodaran Dash, que en inglés significa guión por aquello de las pausas que hacía al momento de hablar. Lo mismo hizo una monja que se burlaba de él mientras estaba en séptimo grado. Cuando luchaba por leer un pasaje de la Biblia en voz alta, ella respondió, «Señor Biden, ¿cuál es esa palabra?» El aquel entonces preadolescente Biden se levantó de su pupitre y salió del salón de clases en protesta y se dirigió directamente a casa. Más tarde, su madre lo llevó de regreso a la escuela solo para enfrentarse a la monja y amenazar con tirarle el sombrero de la cabeza si alguna vez volvía a provocarlo. A pesar de sus dificultades, Biden era popular y fue elegido presidente de la clase en los años junior y senior antes de que su éxito deportivo lo llevara a la Universidad de Delaware, donde jugó fútbol americano de primer año. Pero no brilló académicamente y se graduó en 1965 con una C, ubicándose en el lugar 506 de una clase de 688. Un año después, Biden conoció a su primera esposa, Nelia Hunter, en las Bahamas mientras estaba de vacaciones de primavera. Se casaron 2 años después y tuvieron 3 hijos juntos en años sucesivos después de 1969, Joseph, a quien llamaban Bo, Robert, a quien llamaban Hunter, y Naomi. En su vida profesional comenzó a mostrar su creciente ambición. Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse en 1968. Mientras estaba en la escuela, Biden recibió 5 prórrogas de reclutamiento para no ir a la guerra de Vietnam al ser estudiante, una más que su rival presidencial posterior, Donald Trump. Biden fue clasificado como no disponible para el servicio militar debido a su asma, mientras que Trump evitó el servicio debido a los espolones óseos en sus talones. Después de graduarse, Biden trabajó en un bufete de abogados de Wilmington antes de comenzar a ejercer la abogacía como defensor público, y luego se unió a un bufete dirigido por un demócrata activo localmente. Esto despertó las aspiraciones políticas del joven, registrándose como demócrata y postulándose con éxito para el Consejo del Condado en un área tradicionalmente republicana en 1969. Tuvo una plataforma liberal y sirvió hasta 1972. Ese año resultó ser un gran punto de inflexión para Biden, ya que llegó al escenario nacional con solo 29 años, con una victoria sorpresa del Senado de los Estados Unidos en Delaware en 1972. Fue el único demócrata que desafió al titular J. Caleb Boggs e hizo campaña con muy poco dinero, y pocos le dieron posibilidades de éxito.
Los miembros de la familia formaron su equipo y derrotó por estrecho margen al republicano con el 50.5% de los votos, convirtiéndose en la quinta persona más joven elegida para el Senado en ese momento. Pero solo un mes después la tragedia lo golpeó. Su esposa Neilia y su hija Naomi, de 1 año, murieron en un accidente automovilístico cuando estaban de compras navideñas en Delaware. Ella detuvo el automóvil más allá de una señal de alto y directamente en el camino de un pesado tractor remolque que lanzó su vehículo volando más de 40 metros. Sus hijos Bo y Hunter fueron los únicos supervivientes, sufriendo una fractura en la pierna y una fractura menor de cráneo respectivamente, pero Neilia y Naomi murieron. Biden incluso consideró renunciar para cuidar a los 2 hijos sobrevivientes. Tal era su dolor que Biden dijo que incluso contempló el suicidio en los primeros días después de la tragedia, pero decidió que no podía abandonar a sus 2 hijos. Él dijo: "Lo pensé, no lo hice. Pensé en lo que sería ir al puente conmemorativo de Delaware, saltar y acabar con todo". Pero Biden continuó trabajando, prestando juramento junto a las camas de hospital de sus hijos y viajando 90 minutos en tren desde y hacia su casa en Delaware hasta Washington, D.C. todos los días. Biden asumió un renovado entusiasmo por la vida cuando conoció a su segunda esposa Jill Jacobs en 1975 en una cita a ciegas. Se casaron 2 años después y tuvieron una hija juntos, Ashley, en 1981. Después de varios años en el Senado, Biden decidió postularse para la presidencia en 1988, al final del segundo mandato de Ronald Reagan. A pesar de un buen comienzo, su campaña se vino abajo cuando fue acusado de plagiar un discurso del líder del Partido Laborista británico Neil Kinnock. Luego salieron a la luz otras revelaciones sobre otros discursos que había pronunciado y que guardaban gran semejanza con otros de figuras políticas. También se descubrió que uno de sus artículos de la Facultad de Derecho se basó casi exclusivamente en un artículo de Fordham Law Review, a pesar de haberlo citado solo una vez. Biden también hizo afirmaciones que se descubrió que eran falsas, incluyendo una de que se había graduado en la mitad superior de su clase, otra de que fue aceptado en la universidad con una beca y también haber afirmado que marchó en el movimiento de derechos civiles. Se retiró de la carrera en septiembre de 1987 diciendo que la sombra exagerada, como la llamó, de estos errores había empañado su campaña. Durante su tiempo en el Senado estuvo asociado con una serie de políticas que los demócratas consideraron desfavorablemente en años posteriores. Se puso del lado de los segregacionistas conocidos y a mediados de la desegregación de la década de 1970 se opuso a las políticas de transporte en autobús destinadas a transportar a los niños negros a escuelas predominantemente blancas. También fue criticado por ayudar a redactar un proyecto de ley contra el crimen de 1994 que muchos demócratas creen que impulsó los encarcelamientos, afectando de manera desproporcionada a los afroamericanos. Biden recientemente calificó el impulso como un error. Otros episodios del Senado también amenazaron con estropear su campaña presidencial, su voto de 2003 a favor de la guerra de Irak y su presidencia de audiencias controvertidas en 1991, en las que Anita Hill acusó al nominado a la Corte Suprema Clarence Thomas de acoso sexual. Biden se postuló nuevamente para el cargo principal en 2008, pero difícilmente le fue mejor, y se retiró después de reunir menos del 1% de los votos en los caucus de Iowa. Ese año finalmente fue elegido como compañero de fórmula por Obama, quien lo apodó el guerrero feliz de Estados Unidos. Después de su victoria, Obama asignó rápidamente a Biden para supervisar la recuperación económica durante la última recesión. Los 2 hombres diferían sobre Afganistán al comienzo del primer mandato de Obama, con Biden oponiéndose a un aumento de 30,000 soldados. Para entonces, su hijo Bo había seguido a su padre en la política y se convirtió en fiscal general de Delaware en 2007. Anteriormente había estado en el ejército y sirvió en Irak. Pero la tragedia golpeó nuevamente a la familia Biden, con Bo sufriendo un tumor cerebral que terminó matándolo en 2015 a la edad de 46 años. Su otro hijo, el abogado y cabildero Hunter Biden, ha tenido una trayectoria diferente. Recibió un salario lucrativo como miembro del directorio de una compañía de gas ucraniana acusada de corrupción mientras su padre era vicepresidente. El impulso de Trump para que Ucrania investigara a los Biden condujo al juicio político del presidente en diciembre pasado por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, pero fue absuelto por el Senado, liderado por los republicanos. Hunter no fue acusado personalmente de ningún delito criminal, pero Trump no ha dejado que el problema muera.
También ha mencionado con frecuencia Trump los problemas de drogas de Hunter, luchando contra el alcoholismo y la cocaína durante algún tiempo. Biden a menudo señala a su esposa Jill, de 69 años, como un activo poderoso para su campaña, y recordó recientemente cómo asumió como madre de los 2 hijos de su esposa. Ella nos volvió a unir, ha dicho Biden. Refiriéndose al dolor que vive dentro de él desde que perdió a Beau, él ha dicho, nunca desaparece. La tragedia le impidió lanzar una candidatura presidencial en 2016. Incluso hoy en día a menudo se detiene a saludar a los bomberos, recordando que fueron ellos quienes salvaron a sus hijos. También salvaron a Biden. En 1988 los bomberos lo llevaron de urgencia al hospital después de un aneurisma. La condición de Biden era tan grave que se llamó a un sacerdote para que le diera la extrema unción. Casi todos los domingos, Biden reza en una iglesia católica llamada St. Joseph on the Brandywine, en su próspero vecindario de Wilmington. Allí, en el cementerio, descansan sus padres, su primera esposa e hija y su hijo Beau, bajo una lápida decorada con pequeñas banderas estadounidenses. En enero, Biden confió en Beau y su influencia innegable. Todas las mañanas me levanto y pienso, ¿está orgulloso de mí? Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.